donde lo dejamos el capítulo anterior, Taebon, atacando a Dean, nos comenta que estaba justo frente a él, pero no notó su presencia. Preguntándose cuánto tiempo estuvo sentado ahí, la clase de Dean es espadachín mecánico. Tiene que tener cuidado con su brazo mecánico, mantener la distancia. Pero Dean al lado suyo, le dice, Peekaboo. Taebon atrapando su brazo, Dean comenta que esa habilidad, preguntándole si obtuvo el permiso de Ran antes de usarla. Taebon le pregunta cuál es el problema si la usa por un tiempo. No es como si fuera a descargar la habilidad si la usa. Y nos comenta que estuvo cerca, pero aún así reaccionó a su ataque. ¿Podría ser capaz de lograr eso? Dean le dice que seguro que le falta modales. Taebon nos comenta que Dean, el segundo rango y la existencia más calificada para ella, sí puede vencerlo. Pero Dean le dice que no hay duda. Van a empezar a arreglar esa actitud suya con una paliza, dándole un fuerte zape. Y más serio le dice que se ponga de pie. Eso es solo el principio. Taebon le responde que no tiene que decírselo. Ya está bien parado. Ran le dice a Dean que no vaya demasiado lejos, respondiéndole que está de acuerdo. Y ahora, continuarán desde donde lo dejaron. Taebon comenta que parece que va a continuar en serio, pero le pregunta si está de acuerdo con eso. El pueblo podría ser demolido a ese ritmo, y nos comenta que lo que sea. No tenía planes de dejar de luchar tampoco. Ahora acércate. No tendrá la pista esta vez. Pero Dean con su aura desbordándose, le dice que debe tener un tornillo suelto. Le pregunta si él se atreve a hablar de su villa en su presencia. Mientras Taebon nos comenta que no puede mover un músculo. Pero antes de seguir luchando, vemos cómo intervienen el resto del grupo Avalon. Dean les dice que se lo hará saber de antemano, pero está de un humor inmensamente malo. No crean que le seguirá el juego como siempre. Accent le explica que su jefe de equipo le ha ofendido, representante del pueblo de entrada, señor Dean, pidiéndole el favor que le permitan dejar esa zona en paz. Taebon les dice que no jodan, no tienen intención de huir, pero Accent le dice que es una orden del vicecapitán, y le explica a Dean que como puede ver, su líder no está familiarizado con el pacto de no agresión, el reglamento entre Avalon y el pueblo de entrada. Ran le pregunta si no estará sugiriendo que hagan la vista gorda ante ese incidente, respondiéndole Accent que por supuesto que no. De acuerdo con el reglamento, pagarán el precio sea cual sea. Es lo que declaró el vicecapitán. Dean, dándole una mirada a Taebon, y al mismo tiempo, una mirada al prota, suspirando, comenta que se vayan a la M. Parece que el prota también tiene algunos amigos fastidiosos. De pronto, Taebon le dice tiene mal gusto para elegir a la gente. Terminará arrepintiéndose de su decisión. La decisión que lo llevó a elegir a ese bastardo. Y todos retirándose, nos dejan con esta tensa escena. Un tiempo después, nos encontramos en los aposentos de nuestros protagonistas. Y el prota levantándose, Libur solamente le da una mirada. Y pasando con Ran, al escuchar que tocaban la puerta, y abriéndola, pregunta si es el prota. Un tiempo después, Ran le dice al prota que ya es fuerte. Actual principalmente no, pero el prota le dice que la fuerza es de Libur, no suya. Hasta que pueda golpearlo al menos una vez, quiere que por favor lo ayude. Ran le responde que está de acuerdo, diciéndole que se acerque. Al día siguiente, viendo el caos que habían dejado la noche anterior, Ran comenta que ya es el amanecer. Eso debería ser suficiente. Entiende su rabia, así que cooperará con su petición. Sin embargo, arruinar su cuerpo así, sin un plan establecido, no cambiará su situación. El prota comenta que es como pensó. Es tan jodidamente débil, no es absolutamente nada sin Libur. Debería simplemente renunciar a ser un jugador o a todo. Preguntándole a Ran qué debería de hacer. Ran le pregunta si vino a quejarse, respondiéndole el prota que quiere ser más fuerte, pero alguien le dice que deje de joder. Perdedor de M, siendo esta Libur. El prota le pregunta cómo sabía que estaba ahí. Todavía está amaneciendo, y sorprendido, le pregunta si está llorando. Libur, limpiándose las lágrimas, le dice que el verdadero perdedor no es él, sino ella. Preguntándole el prota qué está diciendo, Libur le grita que tiene razón. Si ese no es el caso, entonces ¿por qué la dejó luchar sola? Si es porque es débil e inútil, si no se hubiera roto el brazo como una idiota en ese entonces, pero el prota le cuenta que solo hizo eso porque no quería arrastrarla a nada.
Libur le comenta que le había dicho que subirían juntos a la torre. Le ha mentido. El prota le responde que no es eso. No es en lo que estaba tratando de hacer. No cree que sea inútil o débil, así que le pide que no llore. Respondiéndole Libur que no está llorando. El prota le dice que argumentar que no está llorando con esa cara es un poco, pero Libur dándole un puñetazo le dice que cierre la boca. Ran, suspirando comenta que ellos dos son, y tomando una decisión les dice que va a trabajar con ellos. Para que ellos dos sean más fuertes, trabajará con ellos. Y nuestro dúo, más el prota, le da las gracias. Y aquí un panel mostrándonos las habilidades de costura de Ran. En otra escena, Pastis le pregunta a su mamá si ha escuchado los rumores. Preguntándole esta de qué habla, Pastis le cuenta que es sobre el celular. Los rumores son un poco vagos, pero aparentemente es un irte muy bonito. Y la persona que lo está usando es un tipo de Avalon. Su mamá le pregunta si no es la persona que está usando el celular el prota. Entonces, pregunta si se hizo pasar por un miembro de Avalon. Este güey comenta que por eso Avalon fue a ver al prota para preguntarle, porque anda arrastrando su nombre. En otras palabras, ese bastardo se metió en el lado malo de Avalon. Bueno, de nuevo eso es solo una teoría. Lilith dándole una mirada, el güey comenta que tuvieron contacto visual. Como pensaba, está interesada en él. Entonces, va a aprovechar el impulso. Y pregunta si no es hilarante. Después de depender únicamente de sus ítems y actuar con tanta confianza, resulta que todo era un engaño. En realidad, no es más que un debilucho impotente. Pastis pregunta que probablemente ni siquiera vendrá al lugar de la prueba. Si él fuera él, estaría demasiado avergonzado incluso, pero Lilith levantándose de la mesa, les dice que se irá primero. No tiene tiempo para sentarse a participar en charlas ociosas, así que se retira primero, dejando al güey de piedra. Los demás comentan que también deberían de retirarse, dándole las gracias por la comida. Ya fuera del establecimiento, de repente, Pastis le pregunta a Lilith si le gusta el prota. Está agarrándolo del cuello. Pastis rápidamente le dice que está bromeando. Lilith le cuenta que es solo que odia cuando la gente habla mal de otro cuando ni siquiera conocen la situación completa. Eso es todo. Y, realmente no tienen el lujo de tiempo para estar sentado y cotillando. Pastis comenta que así es. Falta menos de 10 días para que comience la prueba de player. Y volviendo con nuestro grupo, Ran comenta que asume que han endurecido sus resoluciones. Ahora comenzarán el entrenamiento especial. En otra escena, Libur comenta que es alto, y el prota que ahora que lo piensa, es la primera vez que ven la torre de cerca. Ran les cuenta que probablemente porque de todos los lugares de la villa de entrada, ese lugar es donde se puede ver la torre más cerca. El prota le pregunta por qué eligió realizar las sesiones de entrenamiento ahí. Ran le responde que aprenderá la razón de una manera mucho más rápida si lo experimenta de primera mano, y trazando una línea, les dice que intenten cruzarla. Libur comenta si todo lo que tienen que hacer es cruzar, pero el prota le pide que espere. Si va a cruzar, deberían de hacerlo juntos, y al hacerlo, vemos cómo esta cae al suelo. Ran le dice al prota que él es el siguiente, diciéndole que cruce. El prota con determinación, lo hace, y dándose cuenta de algo, nos comenta que esa sensación, es como aquella vez, y volviendo en sí, le pregunta a Ran si es ese lugar tal vez, respondiéndole este que sí, un área como ese lugar al que llegó después de cruzar la línea. Es, en una escasez de números en el mundo exterior, ese es el dominio del terrario de la Torre Celestial. Nos cuentan que esa zona es un lugar que está influenciado por la torre aunque no esté realmente dentro de la propia torre. Los playera han dominado esa zona como dominio. La razón por la que se condujo a esos dos dentro del dominio de la torre fue, no solo para que se acostumbraran a la presión del dominio de la torre en el caso de que pasara la prueba previa, sino, la razón principal es debido a la característica más significativa del terreno de la Torre Celestial. El concepto de muerte no existe en la torre. A cambio, si su cuerpo alcanza el límite, tendrá que pagar el precio. El prota le pregunta a qué se refiere. Respondiéndole Ran que eso no es la explicación completa de ello, pero, perderá una pequeña cantidad de sus recuerdos. Libur pregunta si eso es todo, comentando el prota que eso parece un problema menos grave de lo que pensó inicialmente que sería. Ran les cuenta que las personas que escuchan por primera vez las consecuencias generalmente tienden a mostrar ese tipo de respuesta. Piensan que, comparado con la muerte, perder un poco de sus recuerdos es un precio barato. Para casos como ese, es mucho más rápido de entender si lo experimentan de primera mano.
El prota le pregunta qué hay al fondo, y al asomarse, pregunta qué demonios es eso, respondiendo Ran que es el bosque de los vencidos. Es un lugar para la gente que ha ignorado la importancia de las consecuencias. Además, ellos son también los oponentes de su entrenamiento. Bien, entonces, hagan todo lo posible por sobrevivir. Dentro del bosque, ha dejado marcas con su tela. La condición para pasar es encontrar y recuperar las telas lo más rápido posible. Y nos comenta que mientras le eche una mano en su entrenamiento, se asegurará de que se desarrollen y avancen en esos últimos 10 días. Si ni siquiera pueden lidiar con ese nivel de dificultad, entonces sería mejor que ambos se rindan, porque esas personas son los de sectores que han fracasado en convertirse en player. Y estos acercándose, el prota asustado le dice a Libur que es hora de levantarse, necesita su ayuda, están a punto de morderlos, respondiéndole esta que espere un segundo. Le cuesta moverse después de esa caída. El prota le pide que se dé prisa, que se convierta en una espada y él se encargará de ello, respondiéndole Libur casi inconsciente que está bien. El prota comenta que acabarán con eso de un solo golpe de espada. No tienen tiempo para lidiar con esos tipos. Deben apresurarse y encontrar el paño que Ran escondió pero vemos el lamentable estado de Libur. Ran comenta que podría haber funcionado muy bien. Como se dieron pistas desde el principio, hasta ahora, podrían haber ganado si solo el ataque de la espada hubiera tenido éxito, pero ese bosque de derrotados es diferente. Si no saben usar sus habilidades correctamente, será difícil que sobrevivan. Y el prota alterado le pregunta a Libur por qué pierde poder en ese momento. Libur, al fin despertando, comenta que se ha quedado dormida, y disculpándose le dice al prota que ahora van a deshacerse de esos locos bastardos fuera de ahí, y sorprendida, se pregunta qué está haciendo ahí. Nos cuentan que su nombre es Excalibur, y es la espada de ego del dios Arthur. Su papel es quedarse ahí. Excalibur comenta que nunca pensó que hablaría así de sí misma. Se alegra de que Arthur no esté ahí, pero se pregunta cuándo va a venir a verla. Quiere verlo. No le digan que ya se olvidaron de ella. No debería ser pesimista. Cuando Arthur venga, le va a preguntar eso. Y nos comenta que siempre lo estará esperando. Está bien llegar un poco tarde, porque está acostumbrada a esperar. En cambio, la próxima vez que lo vea, le gustaría que le diera un nombre, en vez del nombre de un alma llamada Excalibur, sino por su propio nombre, para que alguien no lo olvide. Y de pronto, el prota llamando a Libur, esta pregunta si se ha desmayado. El prota le dice que no puede hacer eso solo, pidiéndole a Libur que despierte. Libur disculpándose le explica que ella, pero el prota le dice que gracias a Dios está bien. Sabe que es difícil, pero le pregunta si puede volver a convertirse en una espada. Incluso si lo matan, debe hacerlo de nuevo, así que le pide el favor. No quiere perder. Pueden hacer eso, si son ellos dos. Libur, volviéndose a transformar, le pregunta al prota qué opina, si es la mejor, respondiéndole que sin duda. Libur le dice que entonces, vaya a terminar el trabajo, respondiéndole el prota que lo hará, desencadenando un fuerte ataque. Luego de todo el caos, Libur le dice al prota que aguante, saldrán de ahí juntos. El prota comenta que no importa cuántas veces ocurra, no puede acostumbrarse a ello. Se siente como si hubiera estado mirando su celular durante 3 horas en un autobús tembloroso, y sorprendido, le pregunta a Libur si siempre ha tenido el pelo largo, respondiéndole que supone que sí, y le cuenta que había una historia sobre la espada de ego. Es una especie de espada que crece y cambia junto con su dueño. Supone que eso es lo que significa, pero pasando con estos dos, Dean comenta que ve que ha hecho algo interesante. Así que, le pregunta si le importaría si le pregunta la razón. La razón por la que los arrojó en ese maldito bosque, o la razón por la que los arrojó allí como carne para ese tipo. En otra escena, nos cuentan que ha pasado 56 horas desde que el grupo de Seoljin y Libur entraron en el bosque de los vencidos. Si cuenta todas las cosas extrañas y raras que han sucedido mientras luchaban por sus vidas ahí, lo más extraño es que el hambre no existe en ese lugar. Más bien, el sueño es una necesidad. Una vez que ha pasado un periodo de tiempo determinado, te desmayas sin más. Una vez que estás dormido, todas tus heridas comienzan a sanar. Eso probablemente también se aplica a los que siguen luchando en el bosque. Al menos pueden esconderse cuando cae la noche. Así que, para encontrar el paño de Ran, tienen que usar el confort de la noche con cuidado. Pero despertar a alguien tan profundamente dormido, cree que a él también le vendría bien dormir un poco más.
y nos cuenta que el sueño que tuvo esa noche fue algo impresionante. A la mañana siguiente, Libur le pregunta al prota qué le pasa. Se ve como un muerto, contándole que su sueño de anoche, pero le dice que lo olvide. No es nada. Libur le responde que todo lo que hizo fue preguntándole qué demonios pasa con él, y se pregunta cómo le dice que apareció en sus sueños. No es como si fuera un espíritu pervertido. Después de luchar a través de ensayo y error y mucho progreso, se dieron cuenta de que sus ideas de cómo ganar estaban desalineadas. Así que, hicieron un acuerdo: elegir un objetivo antes de atacar. De esa manera, podrían trabajar como uno solo y concentrar sus poderes. Finalmente comenzaron a entender cómo trabajar juntos. Un tiempo después, el prota quejándose del dolor de espalda, Libur le pregunta si ya se ha levantado. Como esperaba, 3 horas. Su pequeña siesta. El prota somnoliento comenta que 3 horas es más de lo que esperaba, y le pregunta cómo puede estar tan segura, cómo puede contar sin un reloj, respondiéndole Libur que es solo un presentimiento. Allá arriba, era como su pasatiempo contar las horas cuando no tenía nada más que hacer. El prota comenta que es como pensó. Ese sueño era un recuerdo suyo, y le pregunta qué fue, pero cambiando el tema comenta que no es nada, y caminando, el prota comenta que saber cuánto descanso necesita le será útil. Ahora, saben cuánto sueño necesitan después de usar sus poderes. Bueno, todavía le gustaría probar un poco más. Como si supieran cuántas veces pueden usar sus ataques en un día, tal vez podrían tratar de no exagerar. Y nos cuenta que desde que entraron en ese bosque, se ha dado cuenta de lo poco que sabe realmente sobre su propia fuerza, y la de Libur también. Y esta le pregunta al prota por qué parece estar tan pensativo. Preguntando el prota si lo estaba, Libur comenta que puede que sea ella, pero no cree que los hayan enviado ahí sabiendo que podría madurar así. De todas formas debe animarse, y le pregunta hacia dónde se dirigen, respondiendo el prota que estaba pensando que podrían dirigirse hacia el centro del bosque. Libur comenta que se imaginó que es un lugar privilegiado para que Ran esconda la tela. Cuando miró el área desde arriba, vio que tenía un gran claro en el centro, así que es probable que esté ahí. Terminarán ahí en poco tiempo. Respondiéndole el prota que no lo saben. Libur comenta que quiere decir, tal vez si todo va de acuerdo a su plan, pero el prota viendo a ese enemigo, nos comenta que la tela, y rápidamente le dice a Libur que se mueva, pero al parecer, fue demasiado tarde. Y volviendo al inicio, Ran comenta que ha sobrevivido más de lo que esperaba, y les pregunta si entonces, ahora se conocen. El prota enfadado le pregunta si planeó matarlos desde el principio. ¿Qué demonios estaba pensando al atar su tela al monstruo? Preguntándole si sabe siquiera cómo murió Libur. Ran le responde que así que, se rinde. El prota aún enfadado, le dice a Libur que se irán, pero Ran deteniéndolo, le pregunta a dónde cree que va exactamente. Si cree que va a morir de nuevo por ese tipo. El prota ya más calmado le pregunta qué puede hacer. Es demasiado rápido, demasiado fuerte. No había nada que pudiera hacer. Ran le repite sin nada que pudiera hacer, preguntándole si realmente cree eso. Libur le pregunta cómo puede hablar tan descaradamente. Ellos hicieron un plan. Van a trabajar juntos para ser aún más fuertes. Y Ran le pregunta si es eso todo lo que han aprendido. Y el prota teniendo una idea, le dice a Libur que vuelvan. Respondiéndole esta que espere un momento, aún no ha terminado. Ran le pregunta qué está haciendo, ni siquiera lo está siguiendo. Y pasando con el prota, se pregunta que si solo porque es más fuerte que ellos, cree que puede ser tan arrogante. No puede ser, pero, se pregunta si es eso correcto. Eso es solo otra de las pruebas de Ran para hacerlos más fuertes, no hay manera de que los haya dado una tarea que no puedan superar. Y volviendo a la prueba, Libur le pregunta al prota en qué está pensando, pero se queda sorprendida al ver al prota acercándose a su enemigo. El prota le pregunta quién demonios es él, pero su enemigo atacándolo, el prota inclinándose, saludándolo le dice que su nombre es Eoljin, y es un placer conocerlo. Su enemigo soltando una carcajada, vemos que se empieza a reír, y comenta que un saludo. Él realmente lo saludó. Es un chico muy gracioso, y le pregunta que entonces, puede preguntar, porque quiere hablar con él. El prota le responde que se imaginó que tal vez es un enemigo al que tiene que vencer con palabras. De lo contrario, porque Ran envolvería esa tela tan cuidadosamente alrededor de su brazo. Su enemigo cambiando de forma, le responde que es correcto, y el prota al igual que nosotros, pregunta si es una chica, y esta entregándole la tela, le dice al prota que lo puede tomar.
El prota le pregunta si realmente se lo está dando, respondiéndole esta que solo está haciendo lo que le piden. Si le hablan, entrega el paño. Eso es lo que dijo. El prota se pregunta que así que pasaron el entrenamiento de Ran. Es mucho más sencillo de lo que pensaba. Libur le dice al prota que eso es genial. Consiguió el paño, respondiéndole este que sí, y disculpándose por haber corrido directamente sin decir nada. Y nos comenta que para ser honesto, no fue fácil. Trabajaron duro para eso. Ese es el resultado de su crecimiento. Se siente bien con eso. La chica comenta que ahora, que la tela solicitada ha sido entregada, lo siguiente es que va a matarlo. Y tirándolo al suelo, le pregunta cuántos ha matado, antes de llegar ahí, contándole que esos son sus preciosos niños, que ha matado. Y Ran comenta que así que ha comenzado. Y volviendo con estos dos, Dean le pregunta la verdadera razón por la que los arrojó como comida para él. Ran le responde que por supuesto, es para entrenar. Dean le pregunta que a qué se refiere con entrenar, contándole Ran que el prota y Libur le dijeron que querían hacerse más fuerte, y solo cumplió su petición. Dean le pregunta si en ese caso, les dijo eso, que todos los zombies de allí eran al principio como ellos cuando entraron en el bosque. ¿Está seguro de que lo saben? Alguien protege el territorio del bosque, es un lugar donde termina siendo maldecido. Si fallan, pero Ran le dice que su fracaso nunca ha pasado por su mente, él cree en ellos. Si fallan, también lo seguirá hasta la muerte. Dean comenta que ha pasado mucho tiempo desde que tuvo una discusión con él, incluso teniendo una larga conversación como esa. Bien, no interferirá más, dándole Ran las gracias. Dean comenta que sin embargo, tiene que recordar una cosa, no diga que va a morir junto con ellos. Eso no es asumir la responsabilidad. Confía hasta el final en lo que cree, respondiéndole Ran que está de acuerdo, y volviendo con el prota, la chica le dice que solo le responda, ¿a cuántos ha matado? No lo sabe. No hay manera de que cuente cada una de esas cosas. El prota le dice que ellos fueron los que atacaron primero. Él no quería, pero la chica le dice que él fue el que vino primero. Libur comenta que ya intentó ser paciente pero la chica le dice que se detenga. Si se mueve ese chico morirá. Ahora, de inmediato, y dolorosamente, y le pregunta si va a subir a la torre. Solo una mirada y lo supo, porque se encuentra con gente como ella a menudo por ahí, en el bosque. Solo ríndete, no la dejará subir, ahora que la ha conocido. Pero el prota llamando a Libur, le dice que su objetivo es ese monstruo, pero está quitándole un dedo, le dice que se lo había dicho, que no se moviera. Ahora el siguiente es su brazo. El prota nos comenta que le duele tanto que se le ocurre cualquier cosa, no tiene la fuerza para llamar a Libur. Entonces, ella mató a Libur con un solo ataque, así que no sintió ningún dolor, quería que se diera cuenta de algo y volver ahí sin miedo. Eso era solo un cebo, desde el principio es una trampa, que no se puede salir. La chica le pregunta si no es increíble, ese reino de la torre, no sangra. Así que parecía que la sensación y el sentimiento de daño no son obvios, pero el dolor, puede sentirlo claramente y lentamente, preguntándole si no da miedo saber que va a morir, y que perderá eso de su memoria, porque va a ser como sus hijos. Así que, renuncia, regresen con Ran y díganle que se rinde, y que no entrarán más en la torre, pero el prota le dice que él no lo hará, incluso si muere, no se rendirá, desbordando una fuerte energía. Y Libur sorprendida comenta que eso es. En otra escena, en la primera casa gremio de Avalon, sala de reuniones del piso más alto, Adsent le da sus abstinencias del gremio de Avalon, por dejarle ver al líder del gremio, y nos presentan a Van Sigmund, el octavo ranker. Sigmund comenta que el joven que vio cuando bajó antes, le pregunta si está a cargo del nuevo, debe tener muchos problemas. Adsent le responde que es un honor para él recordar a ese humilde servidor. Hará todo lo posible para mantener la seguridad durante su asignación en la aldea de la puerta. Sigmund le pide que se ocupe de la prueba de player durante unos días más, porque la prueba esta vez es más especial. Así que, le pregunta qué es esa cosa que hay que reportar. Adsent le cuenta que encontró eso en la escena, pero como se esperaban los resultados mostraron, que esa cosa ya no tiene poder. Y de pronto alguien comenta que por supuesto, es solo un celular. Es inútil si no puede ser abierto. Y les pregunta si tienen curiosidad de su habilidad. Adsent le dice a Tagon que no puede entrar en ese lugar sin permiso, pero este cuenta que su habilidad es copiar literalmente copiando habilidades. La condición es un secreto, no se los va a revelar. Adsent le dice que retroceda, incluso si es el líder de equipo,
más groserías son inaceptables. Pero de pronto, Sigmund comenta que eso es interesante, preguntándole si se llamaba King Taebon. Espera con ansias lo que pueda hacer en el futuro. Y este nos comenta que como era de esperarse, no puede verlo, aunque está parado así que cerca. Debe haber algún tipo de fuerza que bloquee el acceso al escaneo. Es más cuidadoso de lo que pensaba. El líder del gremio Sigmund, bueno, no importa, no tiene prisa, con su fuerza, no importa lo largo que sea. Y recordando su encuentro anterior, nos comenta que esa humillación, definitivamente la pagará. Primero le demostrará que su elección fue errónea. 5 días después, en la prueba de player, lo destruirá Seol Jin. No importa el poder que haya recibido de un dios. Y volviendo con nuestro prota, la chica pregunta por qué, porque sigue resistiendo. Le había dicho que se rindiera, pero el prota comenta que escuchó innumerables veces. La gente lo odia, perdedor, patético, basura, preguntando qué más lo llamaron. La chica algo asustada, le dice al prota que la suerte, pero este agarrándola más fuerte, le pregunta si cree que se va a rendir ahora, se lo va a demostrar. Un chico como él también puede hacerlo. La chica sorprendida se pregunta si eso es super recuperación. Eso es peligroso. Libur nos comenta que ese monstruo acaba de distanciarse del prota. Eso es algo bueno, pero algo se siente extraño. Eso es definitivamente el poder que le dio Dios. No le digan que lo tenía desde el principio, sus propias habilidades. Y el prota llamando a Libur. Esta le responde con un bien. La chica chistando, comenta que eso será un ataque obvio. Si cree que no lo van a golpear. El prota llamando a Libur, esta le responde que lo sabe. El objetivo es los monstruos. La chica dándose cuenta de su objetivo, nuestro dúo procede a soltar un ataque devastador. Libur le pregunta al prota si está bien, diciéndole que la deje salir. Volverá a su forma original y lo apoyará, pero el prota le responde que no, todavía no ha terminado. Y la chica poniéndose nuevamente de pie, el prota nos comenta que todavía es un chico patético. Él estaba diciendo hace un tiempo, pero no estaba preparado para matar. Podía haberlos cortado a todos fácilmente, pero en cuanto pensó que eran seres vivos que no eran diferentes a ellos, no estaba preparado para hacerlo. Y la chica, acercándose al prota, este se disculpa con Libur, y tirándolo al suelo, nos cuenta que es el fin, derrota, fracaso. En ese momento mientras pensaba, algo tocó su mejilla, lo que vio con las últimas fuerzas que le quedaban, la dueña de ese algo, el monstruo que intentaba matarlo. Ese monstruo, ella, parecía muy triste. La chica se pregunta cuándo fue que se le confió ese bosque. Desde entonces, ver la luz de la luna se ha convertido en la única alegría en su vida. ¿Cuándo fue que aprendió sobre la soledad? Y le pregunta a esa persona quién es él. Al día siguiente, alguien pregunta si es realmente cierto, si está seguro de que es real, la persona de la que habla, que vive dentro del bosque, como un humano primitivo. La persona de antes les pregunta si están diciendo si ella es real. Por supuesto que claro, la conoció el otro día, solo tienen que seguirle la corriente. Sus compañeros le dice que está cansado, comentando su otro compañero que sería mejor si volvieran a casa. El chico comenta que no ha venido ahí a menudo, así que se confundió en el camino, pero ahora los otros, y emocionado les dice que la encontró, llamándola la profesora, y esta le dice que no la llame así. El chico le dice que ha traído a sus amigos, y uno de sus compañeros sorprendido comenta que así que es verdad. Su historia sobre el bosque. El chico le dice a sus compañeros que se acerquen a saludar. Dijeron que querían convertirse en player, comentando esto si realmente pueden unirse. Y saludando a la chica, esta nos cuenta que no quiso enseñar a otras personas. De hecho, ni siquiera tiene interés o talento para enseñar, porque su fuerza fue innata desde el nacimiento. Sin embargo, no importaba, echaba de menos el trato con la gente, sentir su tacto, oírlos hablar con eco en el bosque, ella sentía la felicidad. Un tiempo después, sus alumnos agradeciéndole, la chica les pregunta si realmente se van. Uno de ellos le cuenta que mañana es el día del examen de los players, tienen que salir temprano y prepararse. Y el chico principal comenta que definitivamente aprobarán. Gracias a la profesora ahora tienen suficiente valor. La chica comenta que comprende. Es hora para que ellos se vayan. Uno de los alumnos le dice a la profesora que puede venir con ellos para escalar la torre. Con su fuerza, la maestra definitivamente entrará en el ranking de los 100 mejores fácilmente.
pero está disculpándose. Les cuenta que no puede dejar ese bosque. Su compañera le pregunta si está tratando de arruinar el ambiente. Ya saben que a la maestra no le gusta estar fuera del bosque, respondiéndole que solo está triste por la despedida de la maestra. El primer chico comenta que volverán, y dándole un abrazo a su maestra, comenta que sí, están subiendo la torre, pero volverán a salvo. Así que, le pide a su maestra que espere por ellos. Esta dándole un abrazo, comenta que cómo puede ser tan lindo, su querido niño, y despidiéndose, les dice que se cuiden. Y una vez más, se ha quedado sola. Y nos siguen contando que así es como se puso a esperarlos. No sabía hasta dónde habían subido ahora, espera que no vayan a ningún sitio demasiado peligroso, porque subir ahí arriba, deberían haberse quedado con ella. Incluso si no eran player, todos ellos son importantes para ella. Está bien, si ellos deciden rendirse, les pide que vuelvan con cuidado. Y sorprendida, nos muestran quiénes son los responsables de lanzar a todos aquellos que fallaron la prueba. La chica nos comenta que los bastardos de Avalon continuamente tiran a los perdedores en ese bosque, haciendo del bosque su vertedero. Y al ver uno de ellos a lo lejos, nos cuentan que está bien si no puede borrar sus sueños. Mientras sus niños estén a salvo, está bien si se convierten en un player, siempre y cuando regresen a salvo. Y entre lágrimas pregunta por qué, cómo pudo eso, si solo los detuviera una vez, si solo les hubiera dicho que se rindieran entonces. Pensó que iba a funcionar, pero, porque no la escucha. El prota, sosteniendo su rostro, le pide disculpas por haberlos llamado monstruos, así que puede dejar de llorar. Pero Libur, dándole un puñetazo, le dice que se aleje del prota. La chica les pregunta por qué Ran los envió ahí. Será lo mismo, van a morir y volverán como un cadáver, así que renuncien a subir a la torre. Pero Libur le pregunta cómo lo iba a saber. Al menos son mejores que ella, que no se atreve a intentarlo. ¿Qué la hace estar tan segura? Si le preocupa que mueran, puede ayudarlos. Así podrán ser tan fuertes como ella. La chica entre soñosos le dice que deje de ser tan ruidosa, mientras nos comenta que pare. La chica fuera de control le repite que deje de ser tan ruidosa, volviéndonos a contar que pare, y atacando a Libur, nos comenta que no la moleste más. No quiere volver a tener sus esperanzas. Y antes de herir a Libur, pregunta por qué, cómo es que la están deteniendo. Les pregunta si están diciendo si quieren que confíen en ellos, incluso después de lo que han pasado. Ellos todavía quieren darle esperanza. Y ya más calmada, les pregunta cómo se llaman, respondiéndole que son Libur y Seoljin. La chica, repitiendo sus nombres, les dice que no importa el tiempo que les lleve. Les pregunta si pueden prometerle cumplir sus sueños y volver a salvo. Y nos cuenta que así de claro, su nueva espera ha comenzado. Ha pasado 3 días desde ese día, en cuando se despertó, la maestra comenzó a enseñarles. El contenido del entrenamiento era muy simple, diciéndole que van a jugar a la marcha durante 3 días. Si los atrapa, morirán. Nos siguen contando que debe decir que esos 3 días fueron el momento más difícil de sus vidas. La maestra, que la llamaremos así por ahora, les dice nuestros protagonistas que son increíbles. Ellos dos son los primeros que ha enseñado para que no sean atrapados en 3 días. De todos los niños a los que ha enseñado, son los mejores huyendo. Eso es todo lo que puede enseñarles. Nuestros protagonistas viéndose mutuamente, dándose los 5, el prota comenta que lo lograron, siguen vivos. Libur comenta que ha hecho un buen trabajo, ya pueden dormir en la cama. El prota comenta que él también está orgulloso de ella, hasta extraña ese infernal de Ran. Comentando Libur que hablar a sus espaldas es válido. La maestra les dice que ellos dos tienen que escucharla hasta el final, por lo menos. Esa lección era para cómo sobrevivir frente a un enemigo que es más fuerte que ellos. Esa es la mejor lección que puede enseñarles por ahora. Es una sabiduría importante en una torre llena de individuos fuertes, porque ser un player no consiste solo en conseguir victorias, sino también en sobrevivir. Para ellos, tendrán que hacer un mejor uso de sus habilidades. Libur comenta que tiene una mala sensación de déjà vu, y el prota le pregunta a la profesora si no les va a hacer eso de nuevo. La maestra responde que tendrán que preguntarle a la persona personalmente, y llamando a alguien cariñosamente, llegando, les dicen nuestros protagonistas que escuchó que estaban hablando de él. Dijeron algo muy interesante sobre el infierno. Bueno, a partir de ahora, les mostrará cómo es realmente el infierno, durante los 4 días restantes, anunciándonos la prueba de player, día 4. En otra escena,
Dean comenta que ahora que lo piensa, hoy es la prueba de player. En otra escena, anunciándonos la prueba de player, día 1, Sionan les pregunta a todos si han comido bien y han descansado. Están a punto de empezar. No tienen que ponerse nerviosos porque él está ahí con ellos. Solo tienen que hacer lo que ha estado haciendo y pasarán. Su mamá pregunta qué demonios está haciendo ese tipo, comentando Pastis que lo deje en paz, es bueno para animar el ambiente. Lillet suspirando nos comenta que la mayoría de ellos no son muy diferentes de la primera prueba, incluso están estúpidamente excitados. Puede ver hacia dónde se dirige eso. De pronto, Pastis le pregunta por qué está mirando tan intensamente, a quién está buscando. Seguro que dijo que no estaba interesada en él, pero la verdad es que realmente le gusta, pero Lillet callándolo de un puñetazo, le dice que le había dicho que no le gusta ese tipo de bromas. Pastis disculpándose, comenta que su reacción fue tan divertida. Un tiempo después, anuncia que empezarán la ronda final de la prueba de jugadores en breve. Así que candidatos, prepárense para entrar. Pastis comenta que por cierto, no puede ver al prota, preguntando qué deberían de hacer. Lillet le dice que deje de ser tan entrometido. Ellos estarán ahí. Bueno, va a entrar primero. Pastis deteniéndola, pregunta qué demonios es eso. Lillet disculpándose, le pregunta si podría hacerse a un lado. Le habían dicho que se preparara al menos que sea sordo. Este tipo le responde que ahí no hay sitio para mujeres, ordenándole que se vaya. Lillet le responde que le dará 5 segundos para que se haga a un lado. El tipo riéndose, comenta que eso es muy gracioso. A pesar de que se colaron ahí por suerte, mantienen bastante orgullo. Su mamá le pregunta a Pastis si va a estar bien. Cree que deberían ayudarla, comentando que eso le está dando dolor de cabeza, y le cuenta que ese tipo con el pelo largo y negro ha oído hablar de él. Es el único candidato exitoso del grupo B, el único sobreviviente, Vlad y Mari, y les dice a todos que se quieren donde están. Ahora que no hay supervisor vigilando no saben qué van a hacer. Quiere decir, si entran ahora entran y causan un alboroto, es probable que eso sea lo que quiera. Mari nos comenta que no se moverá ni un centímetro, no se dejará provocar tan fácilmente. Supone que algunos de los chicos del grupo C no son todos palabras, pero bueno, todavía tiene que reducir el número de personas aún más. Ella se lo buscó, y les dice que arreglen su comportamiento, grupo C de la basura. Pero antes de bajar su ataque, aparece Sionan para intervenir. Lillet le dice que no lo haga, si él ataca primero, y Mari pregunta quién es la basura ahora. Sionan le dice que retire lo que ha dicho, o lo obligará a hacerlo. Lillet comenta que ese idiota, cayendo en una provocación tan obvia, ahora ya no va a tener la culpa de esa pelea. Mari, elevándolo le dice que ya que lo atacó primero, todo lo que está haciendo ahora es defenderse, estrellándolo al suelo. Mari comenta que ahora que pasaron 5 segundos, le pregunta qué va a hacer ahora. Lillet le responde que no se puede evitar, va a jugar a su juego, llamándolo mosquito sobredimensionado. Mari riéndose le dice que es justo lo que esperaba. Pastis comenta que ya comprende, esa era la razón por la que puede actuar tan arrogantemente. Eso es mucha presión. Su mamá comenta que supone que ese monstruo es al menos un jugador de clase C. Lillet les dice a todos que se preparen para la batalla, pero de pronto, vemos que es fácilmente derrotado. De los concursantes, alguien pregunta qué está pasando. De repente, hay un rayo en el cielo. Pastis comenta que no es un rayo, alguien acaba de dispararle a ese monstruo. Lillet sorprendida comenta que no puede ser, preguntando si es Seol Jin. Volviendo un poco atrás, el prota le pregunta a la maestra qué es eso. Esta le pregunta qué quiere decir. Es un regalo de graduación. Hizo un gran trabajo. Bueno, ya verá los efectos cuando lo use. Ha guardado ese paño durante mucho tiempo. Preguntándole el prota si es eso lo que supone que tiene que conseguir. Libur le pregunta si no es genial. Él tiene todos los regalos. Preguntándole el prota si quiere probar a ponérselo. La maestra abrazando a Libur, comenta que su niña siente no haberle podido traer un regalo también. Preguntándole si está enfadada. Debería saber que hay un dicho que dice que va a tener otro trozo de pastel. Respondiéndole Libur que está bien. La maestra comenta que eso es maravilloso. En los últimos días, se ha vuelto tan fuerte que ya no se nota. Ha llegado a un punto que puede sentir con solo estar cerca de él. Por ahora, cree que es hora de que se vayan. Y le dice al prota que se acerque. Quiere darle un regalo más. El prota se pregunta si hay algo más. Y la maestra le da un cálido abrazo. Bueno, un rico abrazo.
Libur le pregunta qué está haciendo. La maestra comenta que ahora que han terminado de despedirse, ese es el último regalo. Preguntando el prota si no era ese el regalo. La maestra lanzándolo, le dice que lo llevará al lugar de la prueba. Tiene que volver y llevar a Libur consigo. Entonces, debe tener cuidado cuando esté allí, diciéndole que se verá luego, mientras el prota gritaba para que lo ayuden. Y descendiendo al lugar de la prueba, Momo comenta que es solo un partido de práctica antes de entrar en la prueba, pero los participantes son bastante apasionados esta vez, preguntándole a los jueces si no es cierto. Volviendo al presente, el prota nos comenta que fue lanzado desde muy lejos pero no recibió ningún daño por el impacto, preguntándose si es debido por esa capa, pero el suelo ahí se siente extraño. Y alterado comenta que es una persona, y disculpándose le dice que no quiso, pero al estar inconsciente el prota le pregunta si está bien. Como no comenta, pregunta si está muerto, y alguien llamando al prota, pregunta de quién es esa voz. Lillet le grita que eso es peligroso. Ese monstruo todavía está vivo, y el prota dándose la vuelta, vemos como el tipo le lanza un ataque, destruyendo todo a su alrededor. Lillet nos comenta que no puede creerlo. Eso es solo la presión de la réplica del ataque. Es realmente fuerte. Un ataque como ese, ni siquiera puede esquivarlo, pero se queda sorprendida por lo que está viendo de frente. Mari nos comenta que no puede moverse, y le pregunta al prota, ¿quién es él? El prota, viendo a su alrededor, le pregunta qué está haciendo. Mari enfadado, le pregunta si se cree muy listo, lo cortará en pedazos. Pero antes de impactarle el golpe, el prota invoca a Libur, devolviéndole así el golpe. Lillet ve como el prota había derrotado a Mari, y le pregunta por qué atacó de repente. Si no lo mata, entonces no podrá hacer la prueba de player. Lillet le pregunta si es realmente Seoljin. ¿Qué demonios le ha pasado en los últimos 10 días? El prota volteándose hacia ellos, y pisando su capa, vemos como cae de cara al suelo, y levantándose, apenado comenta que esa ropa es un poco larga, pero no duele tanto, eso estuvo cerca. Su mamá pregunta qué hizo el monstruo explotar mientras estaba de pie en él, comentando Pastis que eso se sintió como si doliera, y mientras el prota comentaba que hizo un sonido tan fuerte, Libur dándole un puñetazo le dice que primero que todo, es un humano idiota, preguntándole qué está haciendo. Si va a hacer eso, no tenía que caerse. La llamó en medio de la pelea, de la nada, diciéndole que la asustó, mientras el prota le pedía disculpas. Lillet, soltando una leve carcajada comenta que no ha cambiado nada. Pasti sorprendido, le pregunta a su mamá si ha visto eso, si alguna vez pensó que Lillet se reiría, preguntándole de qué está hablando. Lillet comenta que sabe que ellos están en buenos términos, pero les pregunta cuánto tiempo van a estar así, y les pregunta si saben que el examen va a empezar pronto. Dicho eso se retira primero. Nuestros protagonistas dándose cuenta, le pide que los espere, y así, por fin, el examen de player ha comenzado. En otra escena, a las afueras del gremio Avalon, Sigmund pregunta si eso fue en el sitio, pero esa luz no es la habilidad de sus discípulos. Entonces, debe ser otro novato. Uno de los miembros de Avalon le pregunta si deberían enviar un equipo de investigación, respondiéndole Sigmund que no es necesario. No pueden perderse ese espectáculo de todos modos, y levantándose les dice que irá él mismo. Ha pasado un tiempo desde que vio el segundo ranker en el sitio, y volviendo a la escena al inicio de la prueba, su mamá sorprendida comenta que es una buena vista, comentando Pastis que esa es la puerta principal de la que solo ha oído hablar. El prota nos comenta que sí es él, o esas personas están mirándolo, y a lo lejos, nota la presencia de Taebon, y de pronto, Momo comenta que parece que todos están ahí. Empezarán con la explicación de la prueba. En otra escena, nos cuentan que Kim Taebon, un novato, el gremio de Avalon lo está apoyando con todas sus fuerzas. La primera vez que descubrió eso fue cuando un simple chico se enfrentó a la unidad de ataque de Avalon, los mató a todos, él solo. Accent nos comenta que su tarea es determinar si es una herramienta adecuada para Avalon. No está seguro de nada todavía, excepto una cosa. Lo que puede decir con seguridad es que ese hombre es el único que puede influir en él. Es el único. Accent al ver que Taebon se acercaba el prota le recuerda que el otro día se prohibió el uso de la violencia excesiva. Respondiéndole que lo sabe, solo irá a saludar, y empujando a unos concursantes les dice que se aparten. Estos le preguntan qué le pasa, respondiéndole Taebon que se larguen de ahí. Estos claramente intimidados,
proceden a darle paso, y acercándose al prota, Libur le pregunta si es él, respondiéndole el prota que sí, y disculpándose con ella, le dice que solo va a hablar con él un rato. Taebon le dice al prota que ha cambiado mucho, ahora sabe cómo mirarlo a los ojos, respondiéndole el prota que aún así, sigue siendo el mismo, preguntándole hasta cuándo va a ser infantil y a comportarse así. Taebon algo enfadado le responde que lo diga otra vez, y ambos a punto de atacarse mutuamente, una de las juezas interviniendo les dice que se detengan. Momo les dice que escuchen con atención. Personalmente, pueden hacer lo que quieran, no importa, pero no hagan tonterías en el área de prueba. Bajo su supervisión, no permitirá que hagan tonterías, preguntándoles si tienen algún problema. Taebon retirándose, de pronto una de las juezas le pregunta al prota si su nombre es Seol-jin. Lo ha visto todo, ha derribado a un candidato en un solo movimiento. Ella es dura pero útil, ahora que lo ve, es mucho más lindo de cerca, pero tristemente, no es su tipo. Su cuerpo es mucho más duro de lo que parece, pero, no es suficiente para hacer que todos los del grupo se pasen. Momo le dice a Lulo que es suficiente, ahora le toca a ella, respondiéndole esta que cree que eso era todo lo que tenía que decir de todos modos. Todos pasaron la prueba gracias a él. Tiene que ser menos generosa con su favoritismo, y se nos presenta como Lulu, juez del grupo B, comentando que no va a dejar que haga lo que quiera, no cree que sea justo. La tercera jueza comenta que está de acuerdo con Lulo en que eso puede suponer un problema para el equipo de la prueba. El grupo A y el grupo D, que harán la misma prueba, son menos en número en comparación con el grupo C, y se nos presenta como Vivi, o el grupo A, comentando que es una evaluación injusta si se hace una prueba en la que los participantes pueden cooperar. Por ejemplo, aunque sea especial, es injusto en un examen. Momo suspirando les comenta que han crecido, sabe cómo enfrentarse a ellas. Y pasando con el prota, se pregunta qué es ese ambiente. No le digan que las juezas se van a pegar. Momo, suspirando les dice que está de acuerdo. Ella pierde, diciéndole a Lule que haga lo que quiera, comentando que así es como se supone que debe hacerlo, y pregunta si debería cortarlo por la mitad, anunciándole al resto que está segura de que todos los han oído. Así que a partir de ahora, bajo la dirección de Lulu, la prueba para el grupo B procederá con un torneo 1 a 1. Y hasta aquí el video de hoy. Si quieres una siguiente parte, deja tu like y un comentario. Yo aquí me despido y hasta la próxima.